Muy buenas noches a todos los productores y productoras del país. Con ustedes, Rubén Darío López. Buenas noches y Juan Pablo Ortiz. Por ahora, esperamos. A ver si se acercan los Sí. demás. De una vez, Juan Pablo, vamos Arranque con la oración, encomendarnos al a Señor. encomendarnos a Jehová. Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo tan hermoso, gracias por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí en cabina y a todos los productores y productoras del país, Señor. Te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a entrar en materia, Juan Pablo. Dime, háblame de ti, cuánto tenía unos días que no te veía. Bueno, no, desde el último programa no nos hemos visto, no hemos podido coincidir, Sí. pero nada, aquí estamos como todos los días, como todos los jueves, o como debería ser todos los jueves. Lastimosamente por muchos compromisos personales en los últimos jueves no pudimos, pero nada, aquí estamos con el mismo entusiasmo de siempre, tratando de llevar siempre informaciones frescas referente al sector y orientaciones que sean de provecho de todas nuestras radio escuchas a nivel nacional e internacional. Aquí estamos. Sí, hoy yo estuve en una reunión de FEDOCA. Sé que el presidente iba a venir, pero parece que se comió algo y le hizo daño. Y me dijo que no va a poder estar aquí. Pero nada, estuvimos ahí en esa reunión y se trataron varios temas concernientes a la zafra 20, 25, 26 y nada, y se dieron las informaciones que el ingenio ha estado parándose porque tenía un problema de un transformador. El transformador terminaron de instalarlo hoy. Nosotros esperamos que se mejore la molienda, porque hasta ahora no estamos bien, no vamos bien. Se está parando también el ingenio por caña, por los mismos problemas que estuvimos diciéndolo aquí el jueves pasado. No puede haber arrimo porque el colonato no está preparado. No está preparado. Ya no va a existir eso de brasero. Quizá haya alguna pajita por ahí, por los caminos. Pero eso de brasero está difícil. Y el colonato no está preparado para la mecanización. Si el presidente de la República no viene en auxilio del colonato, y lo que él nos ofreció en el 23 cumple con esa palabra de él, con lo que él ofreció allí en ese encuentro que tuvo él con el colonato. No va a ser muy cuesta arriba el colonato, muy cuesta arriba. Cada año vamos a ir desapareciendo, pero yo creo que le tocaba este año. Solamente la misericordia de Dios que toque el corazón del presidente de la República
primeramente, que nos reciba en el Palacio, la cual ya hay una carta enviada por Fedoca solicitándole una reunión con el presidente. Y los temas que creo que se van a ventilar allá es eso de la mecanización, porque nosotros estamos, el colono tiene un poco de caña todavía, pero ahora tiene el agravante que no puede cortarla, no puede picar caña, porque eso de bracero ya está mandado a guardar. No hay forma de que el bracero pueda, es que no hay bracero, no hay. Sí, no, ya. Y no hay forma de tú tener un bracero. Oye, tú no puedes mover una gente de esa, ni para tú darle una bola. Porque si te agarraron en una vuelta de esa, tú dándole una bola a un trabajador de eso, tú vas a coger lucha. Entonces, se la han puesto difícil al colonato. Nos la han puesto difícil. Nos la han puesto difícil. Y es como te digo, Juan Pablo, solamente la misericordia de Dios y que toque el corazón del presidente y él venga en auxilio de este sector, que es un sector bastante productivo. El colonato no le pide nada a nadie. El colonato somos gente trabajadora, somos gente que muy laboriosa, que nos levantamos día a día y para llevar el sustento de nuestra familia con el sudor de nuestra frente, como dice la palabra. Entonces, se trató ese tema. También se trató un tema ahí de 5,000, de ver si conseguimos que eso está dentro de la promesa del presidente. 5,000 tareas para sembrar el colonato. No nos podemos cansar, tenemos que seguir tocando puertas hasta ver dónde vamos a salir, dónde vamos a llegar. Entonces, tenemos que continuar. El colonato, estamos en un tiempo difícil, pero siempre cuando más oscuridad hay, porque se está casi amaneciendo, ¿verdad? Cuando la noche es más oscura es porque está casi al amanecer. Nada, estamos... Fedoca quedó en hacer esa diligencia. Eso fue lo que se trató allí. De la mecanización también. De solicitarle al presidente porque no tenemos maquinaria. Y esas maquinarias son bastante cariñosas. Bastante cariñosas son. Que no es cuestión de juego. Y nosotros no tenemos recursos para eso. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y tú, Juan Pablo, dime algo. Bueno, no, hay muchas interrogantes en ese mismo sentido. Y tú sabes, siempre lo de rigor es cómo va la molienda del ingenio, porque vemos el arrimo muy lento. No, ya va lenta porque por esa misma situación el arrimo está lento. No, vuelvo y repito que por los braceros. Pero La misma empresa no tiene braceros. Las entradas de la cosechadora no ha hecho la No diferencia. han podido trabajar la cosechadora por el agua, por el tema del agua. La naturaleza no
no ha jugado, le ha jugado pesado a ellos porque no hay forma. No nada más aquí a Porvenir, ¿no? Toda la empresa ahora mismo están cogiendo lucha con eso a cuestión de maquinaria. Bueno, Así están los Vicini, así yo está tengo aquí el Colefino. reporte, yo tengo aquí el reporte de Vicini, donde lógicamente ellos han bajado mucho en personal porque ellos están enfocados en la cosecha mecanizada. Pero ellos mantienen el arrimo de caña de cosechadora. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mira, esa gente. No, estamos hablando en sentido general, Sí. no en función del costo, porque lógicamente el costo, ellos son los que tienen, ellos son los que pueden poner el precio de su cosecha, ¿verdad? No, Pero en términos de la capacidad de molienda, lo que están cosechando, ellos se mantienen cosechando alrededor de 7.800, 7.700 toneladas diarias, o sea, la semana completa con todas las mismas condiciones de humedad. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema que están preparados, están preparados, que es lo que nos venimos quejando de las últimas administraciones de Porvenir, que siempre es el mismo lamento y al final con tiempo no se preparan. Por ejemplo, el cálculo de 2 cosechadoras trabajando en la jornada como deberían estar trabajando, deberían estar reportando por lo menos unas 1.200 toneladas trabajando en los 3 turnos, o trabajando 2 turnos extendidos con hora extra. Deberían estar reportando para una media de por lo menos unas 1.200 toneladas aseguradas, pero según los números, la molienda de Porvenir no está muy lejos de esos números, de lo que tiene que rendir. Alegan que no tienen repuesto para la cosechadora. Ahora el tema del agua, el ingenio lo que está moliendo, según me dicen, lo que ha estado moliendo en toneladas diarias es alrededor de 300 toneladas. Entonces, es lo que venimos aquí haciendo el mismo llamado hace tanto tiempo, de que no se puede seguir improvisando porque siempre volvemos a lo mismo, no nos preparamos bien en tiempo muerto para la zafra y al final terminamos dejando mucho que desear. El tema de los braceros, con eso no se puede contar porque ya la jornada de carnetización y de permiso nuevo no le van a dar a nadie, no le han dado a nadie, no le han dado a ningún sector. Nosotros no podemos esperar y eso el año pasado y en la gestión del presidente pasado de FEDOCA, eso fue muchas reuniones y el resultado fue siempre el mismo. No hay permiso para nuevos braceros. No, aquella vez el resultado fue peor porque se le dieron unos datos y ellos agarraron esos datos y lo manejaron a su antojo. La Dirección de Inmigración. Bueno, si tú recordarás, y ahora tenemos la gran ventaja de que como los programas se han estado grabando, ese fue mi clamor. Yo no mandé lo poco que podía haber tenido en el momento, no lo mandé porque no teníamos ninguna garantía de que eso iba a ser viable si ya todo eso estaba cerrado. La Asociación de Colonos de Consuelo no mandó ningún listado en ese sentido porque nosotros no tenemos bracero. El barrancón de nosotros hace tiempo que no se está usando, entonces eso no nos dio ninguna seguridad
y por eso nosotros no hicimos el más mínimo esfuerzo. Y ve ahí el resultado, ve ahí el resultado. Lo que dicen y decía el presidente saliente, presidente anterior, que eso fue lo que hicieron, fue ponerse en evidencia para que le fueran a recoger los pocos haitianos que quedaban en los campos, que en su gran mayoría, hasta penoso, porque son gente que ya tenía muchos años y que debió buscársele un bajadero, pero hay que saber que los plazos tienen un vencimiento. En el gobierno pasado se dio mucho chance para que la gente se regularizara y mucha gente se descuidó porque no había que buscar esa cantidad de dinero. Sí había que formalizarse, sí había que buscar un notario, sí había que buscar algunos testigos para poder iniciar el proceso de la regularización. Pero así, tanto los colonos particulares como las autoridades también del CEA, las actuales y las pasadas, no se prepararon en ese sentido porque el mismo Batey Bombadó tenía una gran cantidad, un personal ahí bueno, muy bueno, y ese personal tuvo que irse, le han dado, le han buscado, le tuvieron que emigrar a otro sitio, han hecho varios operativos ahí, por lo operativo. Y ahí hay poca cosa. Pero también hay una situación, que también ese personal no estaba haciendo nada porque no se ha tirado caña, no se ha hecho un cultivo. Entonces tuvieron que buscar también para dónde coger. Muchos se fueron por propia voluntad. Yo sé de varios que vivían ahí, que han trabajado conmigo en varias ocasiones, que tuvieron que irse por su propia voluntad. Porque no había, claro, no había nada que hacer. Entonces, para estar con la zozobra aquí, cada rato, cada vez que lo agarraba cualquier operativo, había que buscar dinero. El tema de la actualización de ya lo que tenían algún proceso de carnetización o lo que sea, tenían que estar gastando dinero y no estaban produciendo. Así no estaban produciendo. Entonces, eso es más de lo mismo. Imagínate, si las cosechadoras que no están surtiendo el resultado por una u otra razón, como el gobierno sería, o cualquier otra institución o cualquier fuente de financiamiento pondría capital si no vemos el resultado, porque tienen una cosechadora que llegó en la otra zafra y no pudo arrancar a operar hasta ahora. Y ahora, según dicen los números, por una u otra razón, no está desarrollándose en su potencial la cosecha por varias razones, ¿verdad? Que no tenemos la versión oficial, pero por una o por otra, el que puede darle los recursos, o quienes pueden darle los recursos, que son las instituciones financieras, el gobierno, el BANDE, el Banco Agrícola, quien sea, te va a pedir el resultado de cómo va lo que ya se está haciendo. Entonces, si no hay un programa, si no hay una demostración de que están teniendo resultados, de que hubo una planificación, de que eso está resultando, no creo que vaya a haber, no se vayan a destinar recursos en ese sentido. Tienen que arrancar de lleno. Supuestamente esas dos cosechadoras, una venía para los colonos, pero hasta ahora no la hemos visto en la finca de ningún colono. No. Pero tampoco han podido dar pie con bola con el tema de la cosecha y ya se comieron toda la caña cerca del ingenio. Cosa que complica mucho más el tema de la logística y de la cosecha con esos aparatos. Y en el otro caso, el caso del financiamiento de nuevas tierras,
como con el disgusto y el desencanto que hay, porque la gente no ha podido moler su caña en los últimos años. No creo que haya una motivación para la gente volver a sembrar caña. Imagínate tú, si tenemos la mala experiencia de los préstamos de la visita sorpresa, que todavía estamos padeciendo de eso y sufriendo de las consecuencias y de las secuelas de ese programa, porque también como voté disidente en el momento que se hizo la reunión en el banco para definir cómo se iban a otorgar esos préstamos, voté disidente porque estaba seguro de que no había garantía del retorno de ese dinero, aunque se ha satanizado ese dinero, que no era un dinero que había que hacer una devolución per se, sino que eso era un fondo revolvente. Pero fue un dinero que no le pusieron intereses, nos pusieron toda la trama, cuando era un dinero que se supone que debía venir en apoyo a la comunidad de Cañera, y la comunidad de Cañera la sostienen en los colonos. Y que era de ahí, ese dinero era de ahí. Sí, entonces el dinero no salió del banco. Entonces, ese dinero o esos préstamos, como yo bien dije, que no quiero ser siempre ave de mal agüero, pero tal cual como yo lo dije y como debe estar plasmado en el acta, en esa reunión, no me dan seguridad de retorno de este dinero, de este capital, y por tanto yo no estoy de acuerdo. No puedo ser piedra de tropiezo, la mayoría tendrá la razón, pero el tiempo es el que dirá. Ahí están, todos los colonos están ahí, porque aunque algunos colonos han hecho su pago, pero el préstamo está amarrado, es un préstamo asociativo, donde hasta que no pague el último colono, no hay forma. Con el caso de la condonación de esa deuda, por el mal manejo que se le dio a esos préstamos, no se pusieron en práctica los controles necesarios, el rigor de la política del banco. El presidente actual, que agradecemos la intención, ordenó condonar esa deuda y pasar esa deuda a un incobrable, que lógicamente hace tiempo que debimos haber resuelto eso, porque es un dinero que es para el apoyo de la comunidad de Cañera. ¿Quiénes son la comunidad de Cañera? Nosotros mismos somos que vivimos en la comunidad de Cañera. Y es el único dinero que del FONPER, desde la privatización de 1999, con la ley que se promulgó desde el 1997, el único dinero que fue a las comunidades de Cañera, a la zona este, donde estaban esa comunidad de Cañera, fue ese dinero. Pero todo el dinero de ese fondo se ha gastado y se ha quedado entre Santiago y la capital. A ver si Santiago siembra caña. Bueno, pero todos los directores son de esa zona, y al ser todos los directores de esa zona, ese dinero se ha quedado. Ya nadie habla del FONPER, ya nadie habla de ese fondo, de ese dinero. No se dice nada. Sí que queda. Sí que queda del fondo. No, porque la ley es clara, y la ley dice que mientras estén arrendadas esas empresas, tiene que haber un aporte a ese fondo, y ese fondo tiene que ir a socorrer esas comunidades. La comunidad de Cañera. Total, no hemos visto eso. Total, en la zona de nosotros lo único que se ha visto es ese préstamo, y no se dio el mejor manejo. Lógicamente hay que reconocer, se sembró mucha caña. Llegamos a tener una oferta de caña de más de 600.000 toneladas de caña, pero lastimosamente por malas administraciones de eso, Juan Pablo, hemos ido decreciendo, y la oferta de caña de colono ha ido decreciendo. No por dejadez del colono, no por mal manejo del colono, sino porque
el proyecto estuvo mal concebido desde el inicio. Yo siempre decía, pero ¿y cómo vamos a sembrar una caña para una trapiche que ni siquiera se han construido? Y el ingenio por venir, que está en la capacidad de moler toda la caña que se sembró, pero la logística no estuvo, hicieron muchos refuerzos, pero la caña de Monteplata, hay colonos acá en Monteplata que sembraron la caña y nunca han podido tirar un gajón. No han podido tirar. Mal manejo de la programación de cosecha, mal manejo logístico, y todo el que ha pasado por esas posiciones tiene un granito, un poco de culpa en ese mal manejo. Lastimosamente, yo soy una persona muy directa, al pan y al vino. Y todos los incumbentes que han pasado en esas posiciones, del de abajo al de arriba, tienen culpa de que eso, de la poca mala programación de la cosecha, de la mala ejecución. Porque todo empieza con una buena programación, y la programación empieza desde el mayordomo, el supervisor de la zona, el inspector de colono, el jefe de cosecha, el jefe de campo, administradores, todos los que han pasado tienen. Y lógicamente todo el mundo tiene derecho a réplica. Yo lo reto aquí, el que me enseñe un memorándum que diga que solicitó un equipo, un presupuesto para tales fines para poder hacerlo. No lo tiene ninguno, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque la gran mayoría trabaja de boca. Ya no hay esa formación que había en la finca, con esa rigurosidad, de solicitar las cosas por la vía correspondiente, de agotar los procesos correspondientes, de solicitar los presupuestos mediante los procedimientos que habían, que hay empresas que tienen más de 100 años todavía y todavía hacen lo mismo o han mejorado ese tipo de procesos para solicitudes, para programación de zafra, solicitudes de las cosas, solicitudes de requisiciones de materiales, requisiciones de todo del personal, y todavía o siguen usando los mismos procesos con algunas modificaciones o han mejorado y han evolucionado a programas informáticos. Yo recuerdo que antes daba gusto tú llegar a esas oficinas de Porvenir y Consuelo, que habían toda esa secretaria en línea con toda esa máquina de escribir, todo eso tarjetero, todo eso hacía una función. Todo eso lo fue reduciendo drásticamente el gran auxilio que tenemos con el tema de la tecnología, y se fue reduciendo, pero fue haciendo mucho más eficiente todo ese manejo de esos emporios que eran los ingenios azucareros. Y todo eso estaba concentrado en prácticamente una sola institución, que era el Consejo Estatal del Azúcar, y todo eso funcionaba como un reloj suizo hasta que se fue metiendo la política y bajando el nivel. Tanto así que las empresas, y ahí tenemos los resultados, las empresas privadas siguen creciendo cada día más, siguen aumentando, siguen manteniéndose, se siguen sosteniendo a pesar de toda la crisis, todas las situaciones. Han mostrado un crecimiento. ¿Qué han tenido que hacer? Ir adaptándose a los nuevos tiempos y actualizándose y haciendo las reparaciones pertinentes en las fábricas y haciendo el crecimiento sostenible que debe tener. Algunas, la planificación ha salido al pie de la letra, son empresas más formales. Otras han hecho una programación, la programación no se ha correspondido, porque en una empresa, cuando se enfrascaron en su mayor programa de crecimiento, que empezó a eso del 2007 por ahí, en unas presentaciones que ellos hicieron en varias ocasiones, para este año 2025 ellos dijeron que iban a estar moliendo sobre 20.000 toneladas diarias, y todavía están muy lejos de esa meta.
No, pero y como quiera esa meta se va a caer como quiera. pero mejoraron bastante porque subieron de 2.000 y pico de toneladas y, Por lo menos y tú están, ves que hay algo. no, están 3 o 4 veces, lógicamente. Ellos han cambiado mucho, han actualizado muchos sistemas. Por ejemplo, sin embargo, la otra empresa, Central Romana, vamos a llamarla por su nombre, Central Romana, mantiene sus mismos sistemas. Ha ido desmontando poco a poco algunas cosas. Por ejemplo, fueron desmontando el tema de la bollada, han ido desmontando el tema de sorpresa. Tuvieron que desmontar prácticamente la gran mayoría del corte manual a pasar a corte mecanizado, cosa que ellos no estaban preparados. Han tenido varias situaciones con el tema pero el ingenio sigue teniendo, no, ellos no transigen con eso. O sea, tuvieron situaciones con pérdida de tiempo, pero como quiera siguen en los rangos aceptables. Un tiempo perdido por debajo de un 10%. Pero los números en la fábrica, con eso ellos no transigen. Ahí, desde que el rendimiento baja de 10, ya ellos están buscando cómo parar la zafra. Muy difícil que el rendimiento llegue a 10 pelado. El rendimiento de ellos 10.8, 10.6. Si baja de 10.5, ya ellos están buscando cómo parar. Pero también se toman decisiones. Una de las decisiones que ellos toman prácticamente es para la zafra cuando el rendimiento baja de ahí. Pero el comportamiento, el rendimiento de ellos, aunque con la cosecha mecanizada son mucho más las impurezas que entran al ingenio, ellos también prepararon una planta de lavado antes de entrar a los molinos. Me dicen algunos de los que tienen acceso allá y de los que manejan informaciones de allá, que no, la planta no ha sido, vamos a decir, lo que necesitan, pero sí ha ayudado en gran medida a que ellos tengan esos menos problemas en la fábrica con la inclusión de tantas máquinas, porque no es lo mismo tú moler una caña limpia como molían ellos siempre, una caña que se le pasa mucho la mano, una caña cargada con la modalidad de tiro cubano, corte y alce manual. Es una caña que llega limpia al ingenio, prácticamente libre de impurezas. No, sin ninguna impureza. Entonces, pasar de ahí a cosecha mecanizada es un cambio drástico, pero los números de ellos, como quiera, se mantienen. Ahorita tú decías, Juan Pablo, de que el colonato llegó a 600.000 toneladas. Producto de eso, de ese financiamiento. Pero nosotros hoy tenemos caña por eso todavía podemos hablar, claro, de caña. Claro. Aunque hay un problema grandísimo ahora mismo en los campos, que son estos ganaderos, los que están enganchados a ganaderos, la gente. Y le está dando duro al colonato. Pues es un problema tremendo que tenemos los dueños de vaca. Quieren acabar con la caña. Y no ha habido forma. Pero el colono está trabajando y está cuidando, debe de cuidar su predio. En la situación en la que estamos, Rubén, no hay mucha motivación para ir al campo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te mueves al campo, cada vez que ahora que tú no puedes tirar tu caña. Por eso, y cada vez que tú te mueves al campo, de tu casa al campo, tú estás gastando combustible. Es una inversión. Entonces, si al campo, que tú ibas a diario, que salía de aquí 6, 7 de la mañana para estar en el campo ya en horario de trabajo, de campo, sí, y venía del campo 5 o 6 de la tarde, tú le estabas dando vuelta el día entero a tu finca. Pero si al otro día cuando tú llegabas en la mañana había una hoja de caña de comida, ya tú sabías, no, la vaca de fulano, la vaca de fulano. Entonces ya tú de una vez tomabas medidas, pero ahora tú te pasas 2 y 3 días a veces que no puedes ir al campo. No. Y si va no te puede mover mucho porque el combustible es medido. Entonces, así mismo. Entonces por eso afecta mucho más
esa situación a los colonos, porque no tenemos la misma facilidad de poder estar en el campo todos los días como cuando estamos plenamente en zafra, cuando se está tirando caña de verdad, que es al revés. Usted desde la madrugada para el campo y a veces nada más viene 2 o 3 veces al pueblo en la semana. Pero lamentablemente, y como decía al inicio, las autoridades actuales, las que pasaron recientes, han tumbado toda esa motivación y lastimosamente el sector está de brazos caídos. No hay forma, no hay ni con 5,000, ni con 10,000, ni con las 50,000 que fue lo que ofreció el presidente. No hay forma de, con las autoridades actuales, de volver al campo. No hay, y los hechos lo dicen. Los hechos lo dicen. No hay una motivación, no hay credibilidad, porque las informaciones siempre dicen una cosa, prometen una cosa y no la cumplen. Entonces no hay motivación para estar en el campo, no dan la cara. El administrador nunca más ha vuelto ni siquiera a llamar a este programa, nunca ha venido a desmentir una información ni a traer una información a este programa. Es un programa abierto. Nunca se ha reunido con la directiva, siempre andan buscando cómo dividir para conseguir opiniones encontradas, opiniones diferentes entre la membresía del colonato en sentido general, y lógicamente eso al final tiene su repercusión. El colonato está de brazo caído, el ánimo está en el suelo, hasta que no haya unas acciones contundentes y definitivas para que el colono pueda volver a confiar en la administración actual que está dirigiendo el CEA. Y esto está difícil. Como tú dices, el colonato no tiene ningún tipo de motivación. No hay forma. Oye, tú sabes, yo tiraba mucha caña, yo tenía muchos braceros. Está bien que hoy en día yo no tengo pero una máquina. tienen una alzadora, que era con lo que mantenían, era con lo que esa Tuvimos asociación que tuvieron que rentarla porque no hay forma. para poder subsistir. Porque si no, Claro. No, que si no eso hubiese ya sido estuviera por eso, cerrado. y la alzadora ya fuera una chatarra. También. Entonces, definitivamente son realidades, Sí. son realidades que ha pasado el tiempo, las autoridades actuales, el administrador actual, esta es su tercera zafra. Los resultados en producción de azúcar, ahí como dijo el presidente anterior, Danilo Medina, ahí no hay ni para revolcarse un burro en el azúcar que han podido producir este año, y el azúcar que han producido en los últimos años no llega ni siquiera a lo que es la producción de una semana completa del ingenio tirando azúcar como debería. Entonces, le han dado el derecho a que ellos hablen. Entonces, lógicamente, cónchale, está bien que te pichen una bola, te pichen 2, pero a la cuarta mala, usted le está dando la base entonces, a base por bola. No han podido contradecir, no han podido desmentir nada de lo que en este programa, con eso se ganaron el fuero de varios amigos y compañeros colonos de este programa, pero lo que han dicho, lo que hemos dicho es la realidad. Ahí está, los resultados son cada día pésimos. Tengo entendido que hace varios días que no hacen azúcar, que lo que están haciendo es guarapo. Según me dicen, y que no han podido, que tienen problemas, así mismo como inició la zafra, tienen problemas para bajar una templa de azúcar. Y nada, los números siempre son los mismos, proyectan una cosa y sale otra. Me van a disculpar que no pude mandar el link del programa, pero
fue por la premura y ya con el tema Llegamos con el tema de la retransmisión en YouTube, ya la gente lo puede ver cuando le plazca. Que también vamos a hacer un llamadito a que la gente siga el canal de YouTube para poder hacer las transmisiones en vivo. YouTube tiene una serie de requisitos que son sus exigencias para ellos poderte dar acceso a otras cosas. Y que el colonato le den like para que entonces fortalezcan es muy fácil solamente darle a seguir el programa para llegar a una cantidad de seguidores que nosotros podamos retransmitir este programa en vivo, y así me van a quitar el trabajo de tener que, después que me voy de aquí, subir el programa, editarlo. Ahí no hay ediciones, yo trato de subir el programa tal cual como se firma la hora completa. Pero para nosotros que no nos dedicamos a eso, no nos interesa esa parte de la tecnología, ni de ser influencer, ni mucho menos. No, lo de nosotros es el trabajo rústico de campo, comunicar y tratar, tampoco somos llevar, comunicadores, no ¿verdad? somos comunicadores, Tratar de llevar las informaciones a los para que estemos comunicados, estemos todos a una. Tratar de llevar conocimiento por esta misma vía, que siempre hago el esfuerzo. No estoy pudiendo hacer el tema de, vamos a decir, lo que es la educación y las capacitaciones con los temas técnicos que son de interés para el cultivo, para quienes cultivan caña de azúcar. Y aprovechando esa introducción improvisada, vamos a aprovechar, Rubén, para hablar un poquito, porque nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios en este país, porque siempre estamos bendecidos, que aunque no tenemos mucho mercado para nuestra caña de azúcar, pero a nosotros no nos llegan mayores problemas. No. Nosotros, por ejemplo, y podemos ver ahora que en países, cuando no es una sequía extrema, nosotros tuvimos hace 3 años una sequía muy fuerte, pero en países cuando no es una sequía extrema, son las inundaciones, o crisis política, o crisis, problemas de guerra, de guerrilla, o problemas de dictaduras. Y nosotros, que el principal problema que tenemos, y aunque estamos viviendo lo más parecido a una dictadura con las autoridades actuales del Consejo Estatal del Azúcar, tenemos el problema mayor que tenemos, el mercado para vender nuestra materia prima. Un ingenio que nos pueda recibir nuestra caña al precio justo y en la justa medida de lo que producimos, para nosotros mantener nuestras condiciones de vida, que es lo que siempre hemos subsistido. Es lo único que pedimos. Otros países, como el caso de México, que tienen un problema gravísimo de hongos, ellos entendían que era un problema de fusarium, y para todo México, vamos a decir, o en regiones específicas, tienen un problema grande de hongos. Ellos, vamos a decir, empíricamente le estaban llamando fusarium, pensaban que era fusarium, problemas con fusarium que estaban teniendo, pero ya personas que manejan la parte bien de fitopatología, están estudiando y han determinado y ya han hecho algunos diagnósticos de que no es el fusarium per se, no es una raza de fusarium, sino que es un complejo de hongos que se está presentando, y eso es lo que le está presentando problemas, y por el mal manejo de ese tipo de enfermedad, entonces se ha propagado bastante. Nosotros no tenemos eso aquí, Gracias a Dios no pero tenemos que hacer la salvedad y llamar la atención por aquí, que la gente que va a México, o la gente que viene de México, y eso nosotros tenemos que hacerlo, tiene que hacerlo la federación, una alerta de enfermedad cuarentenaria, solicitarlo a Agricultura que presente un informe, porque
no está presente, pero para que las autoridades sanitarias, fitosanitarias del país se pongan la pila, activen las medidas de control necesarias para que los vuelos procedentes de México, los embarques procedentes de México y cualquier pasajero o mercancía que venga de esa zona donde están presentes esas enfermedades, las autoridades fitosanitarias del país activen las medidas de control existentes y activen las alarmas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de capa caída y que tengamos que adicionarle al costo de producción que tenemos, tengamos que adicionarle aplicaciones de fungicida para controlar una sola aplicación que tengamos que añadir al costo de vamos a tener que dejar perder las plantaciones porque la mayoría no puede invertir un peso más en lo que es el manejo de la plantación. Entonces, hacemos el llamado a la conciencia de todos los productores y a la dirigencia de la federación para que se comunique con el Ministerio de Agricultura y específicamente con el Departamento de Sanidad Vegetal, con la Dirección de Sanidad Vegetal y el Departamento de Cuarentena Vegetal para que se emita esa alerta de enfermedad cuarentenaria que no está presente en nuestro país y que tenemos que investigar y que tenemos que lanzar una campaña para concientizar a los productores de caña. Quienes serían más afectados son los que más tienen plantaciones. ¿Por qué? Porque imagínate, el que ya lo ha perdido todo no tiene miedo a perder nada porque ya lo perdió todo, ¿verdad? Sí. Ahora, las grandes empresas, esas empresas, llámese en orden, Alcoholes Finos, Barahona, Grupo Inicia y Central Romana, que tienen, ahora mismo están promediando unas 140.000 hectáreas entre todas, sí tienen mucho que perder y tienen que enfocarse, ponerle atención a ese tema, porque eso a nosotros causaría estrago. Uno de los principales síntomas de la enfermedad es con el corte, que ahí se propaga, porque con el corte tanto la cosechadora como el machete van propagando de una cepa a otra, y se va multiplicando. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va pudriendo el tronco, y cuando viene a ver, usted cree que tiene una plantación ahí, usted no tiene nada, porque está totalmente despoblada. Uno de los síntomas que está presentando visible, o de los principales síntomas, de los primeros síntomas que presentan, es que el tronco como que se va pudriendo y va secándose de adentro hacia afuera, y es bueno, aunque no la tengamos presente, que aprendamos a identificarla. Correcto. ¿Por qué es bueno aprender a identificar y a diagnosticar una enfermedad o la presencia de una enfermedad o plaga? Porque, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que tuvimos reciente, hace unos años, de moca de la fruta, si el programa de extensión agrícola hubiese lanzado una campaña agresiva donde la población puede identificar la plaga, que era una plaga cuarentenaria, y que todo el mundo esté en capacidad de ver, oh, pero mira, una mosca de tal color, oh, pero esta mosca está rara, ¿verdad? Entonces, si avisan a las autoridades, cualquier miembro de la población avisa a las autoridades, entonces ahí mismo se delimita esa área y se prohíbe el tránsito de materiales vegetales de esa zona y de los vehículos y equipos que entran a esa zona que ya está infectada o infestada, cualquiera de los dos casos, uno sea para plaga y otro sea para enfermedades. De una vez se pueden corregir y erradicar
muchos de los problemas principales de la agricultura que se propagan de esa manera la mayoría. Solamente con el conocimiento podemos defendernos, podemos conocer, podemos protegernos mejor. Bueno, eso es así. El conocimiento no es todo. Y está muy bueno. Hay que estar informando a la población, hay que estar informando a las autoridades también, porque eso fue un llamado que tú le hiciste. Claro, ¿no? A las autoridades. Y estamos en toda la disposición de siempre colaborar. Correcto. Recuerdo yo que cursando la carrera de agronomía, se presentó una plaga cuarentenaria que precisamente estaba yo cursando la materia de cuarentena vegetal. Y tocaba la materia ese día. El profesor Luis Garrido, que fue era encargado de cuarentena vegetal en ese momento, fue también director del Departamento de Sanidad Vegetal, dando la materia. Llega esa tarde la explanada de la Facultad de Agronomía y dice, bueno, hoy vamos a dar la clase práctica, no vamos al aula, vámonos al laboratorio. Y nos lleva dentro de la misma Facultad de Agronomía, nos lleva a la parte frontal, que estaba sembrada de coralillo, el coralillo mexicano. Sí. Y nos dice ahí, monitoreen ahí todas las plagas que ustedes encuentren, plagas o enfermedades, todo lo que ustedes encuentren, que ahí vamos a ir al laboratorio a identificarlo. En fin, es que nos ponemos ahí y hacemos el levantamiento. ¿Qué encuentran raro? Bueno, unas hojas con mancha, unas hojas como con alguna pelusa que parecía un hongo. En fin, es que con todo lo que encontramos nos fuimos al laboratorio. Allá lo pusimos en lupa. Y allá, después de que todo el mundo identificó lo que afirmamos que era un hongo, porque se veía como si fuera un micelio, que es el término técnico, que parece un algodoncito, dentro de algunos brotes, dentro del, vamos a decir, como le dicen, el cogollito del coralito, los brotes apicales. Cuando lo pusimos debajo de la lupa y el microscopio, nos dimos cuenta que ese algodón se movía. Pero ese algodón se mueve. No, pero espérate, pero aquí hay un insecto también. O sea, no es solamente un hongo, sino al parecer hay una asociación de un hongo y un insecto que estaban afectando a la planta. En fin, es que después el profesor ahí nos da la explicación de qué era lo que se estaba moviendo en ese sentido, e identificó que eso era la Manconellicoccus hirsutus green, que es la cochinilla rosada, que era una plaga que no estaba presente en República Dominicana. No se había detectado hasta ese momento, y resulta que la teníamos en la misma universidad en el momento que estábamos dando la materia. Y la identificó el profesor titular de la materia y en ese momento director del departamento de cuarentena vegetal. A todo esto, lo que estábamos cursando la materia, en ese momento de una vez
nos ganamos todo un entrenamiento en el departamento de cuarentena vegetal. Pero la sorpresa, por ejemplo, para mí fue que al momento de terminarse la materia, cuando voy a tomar el examen, el profesor me dice, no, usted está exonerado. Y yo, ¿cómo? Y lean esto, antes de dar el examen. Y él lleva el boletín, un panfleto de alerta de plaga cuarentenaria. Cuando vemos, la cochinilla rosada, Manconellicoccus hirsuto. Empezamos a leer el panfleto. Me pone a mí a leerlo. Venga, párese, me pone a mí a leerlo y leo yo el panfleto. Y cuando veo el panfleto, fue identificada en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue identificada en la provincia de San Pedro de Macorís por el estudiante Juan Pablo Ortiz. O sea que Juan Pablo Ortiz salió a figurar ahí en ese panfleto de alerta. Porque en la clase yo le dije, profesor, allá en la finca de mi papá, yo veo algo similar a eso que me ha llamado mucho la atención, pero no está en un cultivo, está en una maleza. Está en el rabo de gato, en una especie de amaranthus. Está en el rabo de gato, que es una maleza. Todo el que sabe de campo sabe lo que es un rabo de gato. Y me dice, no, traiga muestra. Bueno, pues la otra clase, la clase era martes y jueves. El martes era teoría, que era el día que determinamos la plaga. Y el jueves era práctico, era en laboratorio. Bueno, pues yo el jueves el miércoles tempranito cogí para la finca. Bueno, es verdad, aquí está. Cogí mi lupa. Pero entonces parece a lo mismo. Y lo llevé. Entonces identifiqué también que en San Pedro de Macorís también estaba presente esa plaga en ese momento. Por eso estaba buscando el brochure, el panfleto, la alerta de plaga. No lo encontré en la internet, que ha estado disponible mucho tiempo. Pero, ¿cuál es el llamado que quiero hacer? Que todos estamos en la capacidad de poder identificar un problema de plaga o enfermedad en un cultivo cualquiera. O sea, cualquiera, solamente con hacer la observación, con esta orientación que yo acabo de dar con el tema del complejo de hongo que está afectando a la caña en México y con cualquier otra plaga. Señores, el Control Master ya me está llamando la atención. Lastimosamente, esta semana no hubo chance para los saludos, pero llevamos la información, pero el cariño se mantiene y siempre vamos a tratar de sacar. Ahora ponemos en la balanza los saludos o el conocimiento. Señores, sin más, se despide Juan Pablo Ortiz. Rubén Darío López. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por su fidelidad. Les invitamos a que el próximo jueves